Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a comentar un par de cosas antes de ver un poquito cómo está el mercado. Hoy, como veis, es un vídeo en directo, no es programado como otros sábados, porque la verdad es que está el mercado tan así que no se me ocurre ni siquiera un tema para dejaros grabado. Entonces, bueno, vamos a comentar lo que ha ocurrido durante la semana. Nos dice aquí, Bitcoin cayó fuera del top 10 de activos globales mientras su capitalización de mercado cae por debajo de 1,5 billones de dólares. Esto muestra lo que está ocurriendo en el mercado. El resto de activos siguen alcistas, siguen subiendo y Bitcoin como se estanca, pues va cayendo en el ranking. En ese ranking creo que llega a estar en el puesto 6 de activos más valiosos del mundo. Siempre el oro por encima y luego venían las acciones tecnológicas las más importantes y en ese entorno de las acciones tecnológicas se colaba Bitcoin creo que en el puesto 6 o no sé si en algún momento llegó a estar en el quinto o muy cerca del quinto. Por encima de la plata, etcétera, ¿no? Pues ahora está por debajo de la plata, creo, y por debajo de algunas empresas de las que estuvo por encima en su momento, ¿no? Así que eso nos resume un poquito el mal momento que está viviendo Bitcoin en los últimos meses y los últimos días también son especialmente duros teniendo en cuenta que las bolsas están en máximos, que el viernes cerraron en máximos otra vez y que hay una liquidez en el mercado tremenda porque si no las bolsas no se mantendrían en máximos. Y las excusas de que, bueno, es que están esperando a que salga SpaceX y entonces luego ya habrá dinero para lo demás, no, para lo demás ya hay dinero. O sea, si ya hay. Si todo el mundo estuviese reservando dinero para SpaceX, no lo harían a expensas solo de Bitcoin, lo harían a expensas de Bitcoin, a expensas de las acciones de la bolsa, a expensas del oro, a expensas de todo. Pero es Bitcoin lo que está comportándose realmente mal. Entonces no podemos echarle la culpa a acontecimientos externos que solo influyen en Bitcoin. Porque no influyen en Bitcoin solo, influirían en todo. ¿Vale? No podemos decir, no, lo de SpaceX. Lo SpaceX influiría en todos los activos, no solo en Bitcoin. O sea, Bitcoin no es el centro del universo. ¿Vale? Inversor, me refiero. Entonces, si hay algo, un movimiento que está haciendo que gente reserve dinero para entrar en SpaceX, sería en general en todo, no solo en Bitcoin, ¿vale? Entonces, no es esa la explicación. La explicación no sé cuál es. Yo creo que una pista la tenemos en lo siguiente que os voy a comentar, que es esto. Los ETFs de Bitcoin pierden 2.800 millones de dólares en una racha récord de salidas de capital en 9 días. Ya sabéis que mucha parte de esto son inversores retail, inversores institucionales, hay pocos que estén invertidos a través de los ETFs, pero como digo, pues esta salida pues, nos está diciendo que el sentimiento del retail es muy negativo y están vendiendo, ¿no? Por otra parte, también muchas tesoreras de Bitcoin entraron a destiempo en el mercado, o sea, cuando los precios estaban muy arriba. No fue como MicroStrategy que venía entrando desde hace años, entonces había comprado en 30 y algo mil, y aunque acumuló también en la parte de arriba, que fue una acumulación que al final pues no le ha salido bien porque el precio ha corregido fuerte, pero el precio medio más o menos está en el entorno de los niveles actuales. Pero muchas empezaron a comprar cuando Bitcoin estaba en 110.000, 115.000, 120.000, es decir, han comprado en máximos. Muchas además no han creado una estructura adecuada para aguantar movimientos de mercado negativo como el que estamos ahora. Y por tanto, seguramente muchas de estas tesoreras de Bitcoin están saliéndose de Bitcoin en pérdidas. En su momento no lo pensaron muy bien. Yo creo que actuaron un poco impulsivamente porque, claro, vieron el buen desempeño que estaban teniendo MicroStrategy, Metaplanet, Silent Scientific, que eran las que se anticiparon y dijeron, ah, pues si compramos Bitcoin, nuestras acciones van a subir en bolsa. Entonces solo se fijaron en eso, no planificaron nada, miraron solo el corto plazo y compraron simplemente para que las acciones de su empresa subiesen, pero no planificaron un escenario negativo como el que estamos teniendo, ¿no? O no hicieron una estrategia de compras periódicas a largo plazo, sino que compraron de golpe en ese momento con FOMO, ¿no? O sea que ya veis que el FOMO no solo le pasa también a los pequeños inversores, también le pasa a las empresas, porque tampoco al final el que toma las decisiones es una persona también o un grupo de personas y también pueden entrar en FOMO. Están viendo que el resto del mercado está comprando Bitcoin y que están subiendo sus acciones rápidamente y
pues toma la decisión acelerada de comprarlas sin ninguna estrategia clara, ¿no? Entonces creo que básicamente eso está pasando y hay algunas que están saliendo en pérdidas y eso pues es difícil luego de recuperar un poquito el tono que teníamos hace un año para las empresas digo, porque bueno, muchas habrán visto esto y entonces ya no es tan fácil que nuevas entren, más que nada porque no porque no quieran entrar, sino porque para entrar hay que planteárselo de una manera como lo ha hecho Strategy, con una estrategia clara en el largo plazo y no por FOMO entrando en el corto plazo. Entonces, bueno, como digo, eso seguramente está pesando en el mercado. Pero bueno, son suposiciones al final, no es seguro que sea eso lo que está influyendo en el mercado, pueden ser muchas cosas, varios factores a la vez. Puede que los ordenadores cuánticos también se vean como una amenaza porque se habla mucho de ello, aunque parece ser que todavía está lejos, pero la gente piensa que está más cerca de lo que parece. Entonces, bueno, puede ser un poquito una mezcla de todo o simplemente pues una de esas cosas que esté pesando mucho en los inversores. El caso es que Bitcoin, como digo, no lo tenemos comportándose de manera positiva. Vamos a ver qué está haciendo justo el precio. Vemos que estamos en 73.529. De momento aguanta esa zona. Lleva ya 3 días en ese nivel. Vamos a ver si somos capaces de hacer un rebote hacia la línea anaranjada para ver luego lo que pasa en el entorno de esa línea anaranjada. Si somos capaces de superarla, nos iremos hacia los 78.738, pero si no somos capaces de superarla, pues volveremos otra vez hacia atrás y espero que no pongamos en peligro la línea alcista al menos, por lo menos esta línea azul, perdón, espero que la respete, pero bueno, no lo sabemos porque ya digo, la debilidad es grande en este momento. Bien, gráfico semanal, pues la vela semanal va mal, como veis ahí. Terminamos ya el mes este fin de semana, o sea que la vela mensual también va a ser negativa, previsiblemente. No creo que recupere esto lo suficiente como para que no cerremos en negativo este fin de semana. Eh, y bueno, pues nada, intentando consolidar esa zona, fijaros que en el gráfico semanal justo hemos caído a las velas de las semanas 9 de marzo y 16 de marzo. Es decir, aquí técnicamente está haciendo lo correcto, solo que no lo está haciendo coordinado con los mercados y eso es lo peligroso, porque técnicamente caer hasta este nivel era lo lógico, porque es un doble suelo y cae a apoyarse en el doble suelo, ¿no? Pero claro, si la bolsa está en máximos históricos y lleva subiendo las últimas semanas y nosotros hemos caído las últimas 3 semanas, pues algo no está bien, porque sí, es el movimiento técnico que tiene que hacer. Pero si resulta que ahora cae la bolsa, ¿qué pasa? ¿Que técnicamente vamos a ser capaces de aguantar ese nivel sin retroceder con la bolsa corrigiendo? Es complicado, ¿no? Por lo tanto, o rebota rápido para aprovechar las últimas subidas que puede tener la bolsa antes de una corrección, o nos pillará una corrección de bolsa en un mal punto. Ese es el problema realmente, porque problema por caer a este punto no es. O sea, el problema es el hecho de estar descorrelacionados con el resto de mercados. Ese es el gran problema, ¿no? Que existe ahora mismo porque ya sabemos que cuando la bolsa cae, afecta. Entonces, si cuando la bolsa cae, afecta y cuando la bolsa sube, no somos capaces de estar arriba con la bolsa, pues luego pues, podemos tener problemas en este punto que en teoría debería ser un soporte muy fiable, ¿no? Así que esa es la situación. Gráfico diario, lo mismo, intentando rebotar. Es importante que el fin de semana rebote fuerte entre hoy y mañana porque, bueno, si recupera parte de la pérdida de la semana, pues por lo menos tendremos ese margen para la semana que viene por si viene alguna corrección, ¿no? Y en gráfico horario, pues está ahí intentando volver a superar esa línea azul. Ayer lo intentó, se fue otra vez para atrás, no termina de avanzar. Vamos a ver si poco a poco el fin de semana sale de ahí y como vemos la resistencia está en 74.055, la primera resistencia que tenemos en el gráfico horario. Dominancia de Bitcoin bajando y bajando bastante y por un motivo concreto que es BNB, que se está comportando muy bien, ahora lo veremos. La dominancia pierde los 60%, como veis ahí, está a 59,98 y uno de los principales motivos es BNB. Fijaros que sube un 4,32% con respecto a Bitcoin. Ahora vamos a ver la vela, pero es bastante espectacular. Los exchange ya decíamos que estaban empezando a mejorar, si recordáis lo decíamos en el vídeo de ayer, que han sido capaces de
digamos, evitar un poquito o disminuir el efecto negativo que tienen los bajones en los mercados de criptomonedas en el sentido de operativo, ¿eh? Me refiero al volumen. Ya sabéis que cuando vienen épocas negativas, como ahora, con las altcoin totalmente destrozadas, con Bitcoin en corrección y un 40 y pico por ciento por debajo de los máximos, normalmente el volumen se resiente y los exchange viven de eso, viven de las comisiones. Cuanto más volumen se hace, más ganan. Entonces, han sabido adaptarse a la situación y están ofreciendo la mayoría de ellos eh, tokens de acciones, algunos incluso acciones directamente como Backpack, como hemos comentado alguna vez. Entonces, claro, sortean el temporal, digamos, porque las acciones siguen estando bien, como hemos dicho, la bolsa está en máximo, sigue habiendo mucha actividad en torno a acciones tecnológicas, de inteligencia artificial, de ordenadores cuánticos, o sigue habiendo mucha actividad. Entonces, claro, han mantenido su volumen relativamente bien, es decir, han salvado el bache. Estas fluctuaciones de mercado que tenían los exchange, que cuando había una crisis en el mercado de criptomonedas se quedaban sin negociación o con una negociación muy baja, han conseguido que ese pico mínimo ya no sea tan mínimo, por lo tanto están reaccionando al alza. Y lo comentábamos ayer porque veíamos también el gráfico de BGB que estaba también teniendo mejor pinta, etcétera, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer el repaso de las altcoins y ahora veremos el gráfico de BNB para que veáis lo que me refiero. Bueno, AVE ha rebotado un poquito estos dos últimos días, Cardano también. El hecho de que no caigan también más las altcoins también es buena señal. Es señal de que, bueno, pues ya no hay mucho más que dañar el mercado. El mercado está muy dañado ya, ¿no? Entonces te puede venir algún último movimiento a la baja brusco por corrección en la bolsa, pero luego en realidad el mercado debería estar bastante limpio, ¿no? Como vemos también, ya habíamos confirmado la ruptura en los 2680 de BGB, o sea que tenía ya el gráfico buena pinta los últimos días. Y BNB había roto la línea bajista, estaba intentando avanzar y fijaros la vela de hoy, es una vela tremenda al alza y esto es lo que está haciendo bajar la dominancia. Muy buen comportamiento de BNB en el caso concreto, ¿no? Pero ya os digo que seguramente es por eso, porque los volúmenes se estarán manteniendo bastante mejor de lo que cabría esperar en una situación como la que estamos, ¿no? Y es por eso, por los tokens de acciones seguramente. Ethereum sale de la línea bajista también contribuye con esta recuperación a la bajada de la dominancia de Bitcoin, evidentemente. ¿Qué más? Solana, 0,26% arriba, también ha subido estos últimos días. O sea que, como veis, el castigo yo creo que ya ha sido bastante duro en general. Eso es lo que nos está diciendo un poco estos movimientos de las altcoins que están recuperando un poco. Y Bitcoin, pues lo mismo, tiene que recuperar otra vez un poco hacia la zona de 78.000, yo creo. Tron bajando, lleva 3 días seguidos bajando, también ha estado un poquito, ha tenido una subida bastante interesante últimamente y yo creo que, bueno, pues la han inflado un poco y por eso está corrigiendo, ¿no? Posiblemente vaya otra vez hacia esta línea azul a apoyarse. XRP sube un 0,88%, también fijaros que 3 días subiendo también contribuye a la bajada de la dominancia de Bitcoin. Y ZK bajando porque, bueno, la especulación pues ha llegado a un punto en el que, como os decía, pues yo creo que ya es demasiado. O sea, teniendo en cuenta que el resto van a hacer lo mismo, lo único que puede diferenciarlo ahora mismo es que va a participar con una red lateral en el hard fork ese que van a hacer de Bitcoin en agosto, que puede ser otro de los motivos también por los que esté Bitcoin un poco peor. Porque al final siempre hay alguien que se deja engañar por este tipo de situaciones, como pasó con Bitcoin Cash, y que se creen la narrativa de que van a sacar un Bitcoin mejor, cuando ya hemos explicado muchas veces que eso no puede ser, ¿no? Pero bueno, hay gente que se lo cree, quizás eso también está influyendo en que, pues digan, bueno, si van a sacar un Bitcoin mejor, ¿para qué voy a tener este Bitcoin, ¿no? Compro el Bitcoin mejor que vayan a sacar, ¿no? Bueno, siempre hay ese, esa cosa en el mercado de la gente que más nueva, ¿no? Que no ha estudiado bien el asunto y se piensa que Bitcoin se puede mejorar, ¿no? Em, si lo piensan incluso los que están ahí desarrollando ese hardcore, ¿no? Digamos, pues, ¿cómo no lo va a pensar una persona que no
que no tiene los conocimientos suficientes, ¿no? Que ha llegado nuevo al mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser otro de los motivos. Ya veremos a ver. Cuando pase la fecha y esté el hard fork y tengamos otra moneda que se llame como se llame, Bitcoin nuevo o como le quieran llamar, pues ya veremos a ver cómo reacciona el mercado. Yo creo que pasará lo mismo que siempre. Al principio habrá mucho FOMO, o, se meterá mucho marketing, mucho revuelo y luego se irá desinflando como Bitcoin Cash, pues poco a poco, ¿no? Y todos los hard fork que han ido saliendo de Bitcoin históricamente. Bueno, pues nada, dejamos ahí Bitcoin en 73.552. Ya digo, con esperanzas de que al menos rebotemos hasta la línea anaranjada, que puede ser la zona de los 75.900. Al menos hasta ahí un rebote. Y luego ahí veremos a ver si tiene la fuerza como para subir o no. El cambio de mes también es importante. Ya sabéis que con los cambios de semana, mes, etcétera, pues suele haber movimientos. Entonces, bueno, igual de repente terminamos el mes y la cosa cambia totalmente y el mes siguiente empieza a ser todo positivo. Cuando sea positivo lo diré, claro, evidentemente. Igual que cuando estábamos al principio de la guerra dije que no había presión vendedora en esa zona y que íbamos para arriba. Pues lo mismo que ahora digo que la cosa está floja, que no hay presión compradora, pero igual la semana que viene todo cambia y volvemos a tener otra vez presión compradora, no lo sé. Eh, pero ya digo, lo iremos viendo. Cambia mes, cuando cambia mes es como borrón y cuenta nueva, igual que cuando cambia año, igual que cuando cambia semana, y podemos darle la vuelta a la situación quizás, no lo sé, ya veremos. En principio, de todas formas, el estancamiento en el que estamos, aunque salgamos de aquí y seamos capaces de ir hacia la zona de los 78.700, eh, ya he dicho que hasta agosto, incluso septiembre, difícilmente saldremos de esta zona de los 83.000, 85.000 de máximo que acabamos de marcar hace poco. Así que nos tendremos que armar de paciencia, volveremos a tener seguramente semanas como estas dos últimas otra vez, a pesar de que recuperemos en algún momento. Y, y no queda más que aguantar, porque, bueno, estamos ahora en la situación seguramente más de sentimiento más negativo hacia Bitcoin en general comparado con el resto de mercados. Es decir, no creo recordar ningún momento de Bitcoin en el que comparado con el resto de activos del mundo estuviese tan mal como ahora. Porque hemos tenido momentos malos en Bitcoin, por ejemplo, cuando cayó desde 69, 67.000 o 69.000, no me recuerdo exactamente el punto, a los 15.000, 16.000, pero estaba vinculado a un movimiento muy malo de la bolsa, con lo cual, relativo a los otros activos, estaba parecido, es decir, estaba mal todo. Pero no recuerdo un momento en el que Bitcoin estuviese como está y con los otros activos también. No recuerdo. Entonces, relativamente al resto de activos, es el peor momento de Bitcoin, seguramente. El que estamos viviendo desde que cayó de 126.000 a 60.000. Porque ya digo, el resto de caídas que hemos tenido históricamente, pues han coincidido con caídas también fuertes de la bolsa, con comportamientos negativos del mercado en general, con comportamientos particularmente negativos dentro del mercado de criptomonedas. O sea, cosas que con la caída del COVID cayó todas las bolsas, cayó todo. O sea, esos momentos estábamos mal, pero relativamente parecido que el resto de cosas. O sea, estaba todo mal. Pero es que ahora estamos solo nosotros mal, solo Bitcoin. Entonces, como digo, es el peor momento seguramente, pero llegarán tiempos mejores, llegarán tiempos en los que Bitcoin volverá a ser el activo que se comporte mejor o de los que se comporte mejor en algún momento cuando otra vez cambien las tornas. Al final no siempre el mercado está concentrado en las mismas cosas, ahora está concentrado en la inteligencia artificial, en la tecnología cuántica, pero yo qué sé, dentro de un tiempo quizás, pues eso, se estabilice el mercado, las empresas de tecnología cuántica o de inteligencia artificial se estanquen y no suban de precio fácilmente y la gente se aburra y vuelvan otra vez a otros mercados, ¿no? Entonces, bueno, es un periodo difícil de adaptación que va a costar, seguramente va a costar más de lo que la gente piensa, va a costar años. Pero bueno,
Es lo que hay, intentaremos capear el temporal de la mejor manera posible. Si hay algún movimiento especulativo fuerte, intentaremos aprovechar para no quedarnos ahí estancados. Y bueno, sin más, vamos a ir viendo las próximas semanas a ver si somos capaces de darle la vuelta. Y bueno, lo vamos viendo. Nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.